En este video vamos a estudiar ahora el tema de diferenciales. Si observamos la gráfica de una función y observamos el punto de tangencia, podemos observar que en unos valores cercanos a x, la gráfica de f tiende a confundirse o a tener valores muy próximos a la recta tangente a la gráfica en ese punto. Recordemos que ¿quién era la pendiente de la recta tangente? La derivada. Entonces definamos diferencial. Sea f una función derivable en x y h cualquier número real distinto de 0, se llama diferencial de f en el punto x con variación h al producto f' de x por h y se simboliza con esta d minúscula con el f de x. Mucha atención que se parece un poco a alguna de las notaciones de derivada, pero cuando veíamos derivada la notación era con la d mayúscula. Entonces el diferencial de una función será f' por h. Si en el caso particular de f estamos en presencia de la función identidad que tiene la forma y igual a x, la derivada de x nos da por resultado 1. Entonces si quisiéramos calcular la diferencial de esta función y hacemos derivada por h, nos quedará 1 por h, que es lo mismo que decir que la diferencial de esta función es igual a h. ¿Y quién es la diferencial de esta función? De ¿Y quién era y? Y era igual a x. O sea que vamos a poder decir que este incremento h que habíamos utilizado en la definición anterior también puede recibir el nombre de dx. Y esto es lo que vamos a utilizar nosotros, porque la diferencial de x de la variable independiente coincide con el incremento h. Entonces vamos a poder escribir, en lugar de escribir f' por h, escribiremos por dx o y' por dx. Vamos a dar ahora una interpretación geométrica. Teníamos nuestra gráfica y tenemos la recta tangente. Ahora, si tenemos el h distinto de 0, partiendo de este x que es del dominio de la función, si hago que este x varíe h, llegaríamos al punto x más h sobre el eje de las x, que pertenece también al dominio de la función. Ese nuevo valor nos va a dar un punto de paso sobre nuestra gráfica. Entonces, este punto de la gráfica, que tenía coordenadas x, f de x, al desplazarme hasta x más h, me da un nuevo valor de las ordenadas que es f de x más h. Por eso es que las coordenadas de este punto es x más h, f de x más h. Podemos determinar entonces la recta que mide la variación de los valores del rango, que está representada aquí por esta línea de puntos naranja. Entonces esa recta recibe el nombre recta RQ, que es este punto que está acá hasta aquí. Esa es la variación de los valores del rango. Y ahora veamos este segmento desde P y hasta R, es decir, desde X y hasta X más H. Esto es lo que varía X, que dijimos que el incremento de X, ¿quién era? Dx, o también llamado H. Hasta aquí tenemos entonces la línea roja, que nos determina el incremento de las X, y la línea naranja, que nos determina el incremento de las f de x. Si recordamos la pendiente de la recta tangente, que es la que está pintada de violeta, este segmento RT dividido en el segmento PR es el que nos va a dar la pendiente de esta recta tangente. ¿Y quién era la pendiente de esa recta tangente? La derivada en un punto. Entonces vamos a decir que el cociente entre RT dividido en PR es igual también a la derivada en X. Despejamos y obtenemos que RT es el producto de la derivada por PR. ¿Y quién era PR? Era la variación de X, también llamada de X. Entonces estamos viendo que la recta RT es el producto de la derivada por dx, lo que quiere decir que hemos llegado a la representación geométrica de la diferencial, porque dijimos que la diferencial era derivada por dx. Este segmento que está marcado aquí de verde es la diferencial de y. Y el naranja ya habíamos dicho que era la variación de
los f de x. Por ende, la diferencial de y mide la variación de la ordenada de la recta tangente a la curva en el punto xf de x, correspondiente al incremento h de x, cuando x cambia h unidades. DI, esta diferencial que estamos estudiando, va a ser entonces una aproximación a esta variación de la y, porque nos fijemos que el segmento verde es un poco más chico que el segmento naranja. Ahora, si el segmento rojo que hemos marcado aquí abajo fuera más chiquito, estos dos, el naranja y el verde, serían más cercanos. Por eso es que decimos que de ahí se hace una aproximación cada vez mejor de la variación de y a medida que los h se hacen cada vez más pequeños. Fíjense cómo cambia. Este era nuestro gráfico inicial y ahora, si es más pequeña la distancia que hay desde x hasta x más h, los segmentos verde y naranja se hacen más próximos. Ojo que las variaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Aquí estamos viendo variaciones positivas en la gráfica, pero podrían también ser negativas. Calculemos entonces algunos ejemplos. El ejercicio nos da una función definida por la raíz de x y nos pide que calculemos la diferencial y la variación. Recordemos que cada vez que nos piden diferencial nos están pidiendo derivada por dx. Y cuando nos piden esta variación, lo que necesitamos es f de x más h menos f de x. Entonces, ¿en dónde estamos situados? En x igual a 1. ¿Cuál es el h? 0,1 en este. Entonces, hagamos ese cálculo. Para calcular la variación de y, tenemos f de x más h será f de 1 más 0,1. Es lo que está escrito aquí. Menos f de 1. Hacemos estos cálculos y obtenemos por resultado 0,0488. Ahora, si quisiéramos calcular DI, necesitamos derivada por dx. Derivamos entonces esta función y vamos a obtener 1 sobre 2 raíz de x y vamos a particularizar ese 1 sobre 2 raíz de x para el valor 1 que es en el que estamos situados y lo vamos a multiplicar por la variación de x que dijimos que era 0,1. Eso nos da por resultado 0,05. Fíjense cómo estos dos resultados son bastante aproximados. En el segundo caso, la variación ahora es más chiquita todavía. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Fíjense nuevamente que estos dos son aproximados y esta aproximación es más cercana que la anterior. ¿Por qué? Porque la variación es más pequeña todavía. Veamos algunas propiedades de la diferencial. Recordemos que la diferencial es derivada por dx. Si tenemos dos funciones derivables en un dominio común, vamos a poder decir que la diferencial de la suma de estas dos funciones será igual a la suma de las dos diferenciales. La diferencial de la resta será la resta de las dos diferenciales. Y en el caso del producto y de la división, seguirá la regla de la derivación. Si yo quiero diferencial de un producto, se transformará en una suma. Diferencial del primero por el segundo original, primero original por diferencial del segundo. Y lo mismo para la división, sigue la misma ley de formación que en la derivada. Todas estas demostraciones van para el parcial. Vamos a ver una a modo de ejemplo porque todas son de manera análoga. Por definición de diferencial sabemos que la diferencial de cualquier cosa es la derivada de eso por dx. Cuando queremos hacer esta derivada podemos aplicar la regla de derivación para el producto. Entonces, por el producto podemos escribir derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo eso por dx. Aplicamos propiedad distributiva, repartiendo el dx para cada término, y luego podremos juntar entonces cada una de las derivadas por el dx para armar los diferenciales. ¿Por qué? Porque sabemos que por definición la diferencial de f de x es f' por dx y la diferencial de g de x es g' por g de x. Y entonces hemos probado lo que queríamos probar.
Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar la diferencial de la suma. Para eso, calculemos entonces por separado la derivada de x y la derivada de g porque la vamos a utilizar de acuerdo a las propiedades que hemos visto anteriormente. Con estas derivadas, si queremos calcular la diferencial de la suma, ¿qué tendremos que hacer? La suma de las diferenciales. Y las diferenciales no son más que derivada por dx. F' en 1 es 1 por dx y g' en 1 será 2 logaritmo neperiano de 2 por dx. Si queremos agrupar, nos va a quedar 1 más 2 logaritmo neperiano de 2 por dx. Para poder resolver el segundo, tenemos que recordar que podremos aplicarlo siempre y cuando el denominador no valga 0. Si calculamos g de 1, obtenemos por resultado 0, por lo tanto, en este segundo caso, no va a existir la diferencial que nos están pidiendo. También tenemos diferenciales de orden superior. Nosotros tenemos una función, x es la variable independiente. Por ende, cuando calculamos dy y obtenemos derivada por dx, dx que mide el incremento de la variable independiente no depende del valor de esa variable, es una constante y por lo tanto cuando lo derive, su derivada valdrá 0. Por ende, si es que f es derivable dos veces, podemos encontrar la diferencial segunda de esta función. Entonces, por ejemplo, calcularíamos la diferencial segunda, que sería la diferencial de la diferencial. Es decir, si esta era la diferencial, a esta tenemos que derivarla y multiplicarla por dx. Pero cuando derivemos esta, ¿qué nos va a pasar? Tengo f', su derivada vale f segunda. Y como dx es constante, la derivada va a quedar ahí multiplicando. Entonces, en definitiva, este dx por dx se transforma en un dx al cuadrado o dx cuadrado. Entonces, por lo tanto, la diferencial segunda será igual a la segunda derivada por dx al cuadrado. Y de la misma manera podremos calcular la diferencial tercera o la diferencial enésima, donde será la derivada enésima por dx elevado a la n. Por ejemplo, podríamos calcular en este caso la diferencial enésima de esta función. Para ello vamos a empezar calculando f'. Si calculamos la segunda derivada, obtendremos 2 a la x por logaritmo neperiano de 2 y por este logaritmo neperiano de 2 al cuadrado. Si calculamos la tercera derivada, obtendremos... Dijimos que la diferencial enésima de una función será la derivada enésima por dx a la n, que es lo mismo que escribir esto que hemos encontrado como ley de formación de nuestra derivada enésima por dx elevado a la n.